Buenas noches para todos nuevamente. Mi nombre es Laura Cano, residente de Medicina Interna Geriatría de la Universidad de Caldas. El tema que hoy nos congrega para este encuentro mensual de escuelas de geriatría de Colombia es el tema de oncogeriatría. Entonces vamos a darle paso al doctor José Fernando Gómez Montes para que nos dé unas palabras introductorias y después le damos paso a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Diego Alejandro Gómez. Muchas gracias y bienvenidos. Doctora Laura, muchas gracias por esa presentación. La idea es para todos tengan una muy buena noche. La idea es que hoy vamos a presentar el papel que tiene la geriatría relacionada con cáncer, y donde definitivamente de los primeros grupos que lograron impactar muchos de sus consecuencias mediante la introducción de elementos de geriatría fue la oncología, y tal vez es donde hemos tenido unos desarrollos muy importantes, arrancado desde el 2010, y siempre recordaremos al doctor Ludovico Balducci como la persona que trabajó durante muchos años en esto, y solo después del 2010 se vinieron a ver los resultados de la penetración de geriatría en oncología y la importancia de la valoración geriátrica multidimensional en oncología, y cómo se cambiaron muchos de los elementos que se tenían hasta ese momento en oncología mediante la introducción de la valoración geriátrica multidimensional y muchas de las consecuencias que manejamos en geriatría. Y esta es la oportunidad para presentar algunos avances de lo que se ha logrado desde la geriatría en oncología, y siempre pensando en cuál es el mejor medio para hacer un modelo de atención de oncogeriatría exitoso y sobre todo que mejore la calidad de vida de las personas con cáncer. Esa es parte de la propuesta que tenemos esta noche, y damos la palabra al doctor Diego Alejandro Gómez. Él es residente de cuarto año de Medicina Interna Geriatría de la Facultad de Salud de la Universidad de Caldas, que nos va a presentar, tal como lo dice, la necesidad de un abordaje diferencial cuando se tienen ancianos con cáncer. Adelante, doctor Diego Alejandro. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Laura Cano y al doctor Gómez Montes por la presentación. Vamos a arrancar entonces con la charla. La idea es separarla en dos partes, una donde vamos a hablar como de todo el modelo conceptual y la evidencia pues, que hay en la actualidad de la utilidad de un geriatra en el abordaje pues, de un paciente con cáncer, y finalmente vamos a dar un espacio por medio de un caso clínico de una de las experiencias que hemos tenido en la clínica interdisciplinaria de oncogeriatría de nuestra universidad, que es un modelo pues, que hemos venido implementando recientemente. Para iniciar, sin duda, el envejecimiento poblacional como fenómeno es un reto para la población pues, actual. Acá vemos algunas representaciones, estimaciones por parte pues, de las Naciones Unidas, donde vemos pues, como desde 1950, pasando por 2020 y luego hasta el 2100, hay una inversión de la pirámide poblacional, esto directamente relacionado con un aumento del índice del envejecimiento, lo que a su vez pues, trae un aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales pues vamos a tener el cáncer. Acá hemos representado por una gráfica de Infocáncer, donde vemos cómo la tasa de incidencia por diferentes tipos de cáncer, exceptuando los de piel, está directamente relacionada con la edad, o sea, a mayor edad, mayor incidencia de cáncer, e incluso pues hay datos a nivel mundial donde se dice pues que más del 50%, incluso suben al 70% de todos los pacientes pues con cáncer serán pues personas mayores por encima de 65 años. Y esto pues nos trae unos retos muy grandes, pero ¿qué hace entonces tan especial a las personas mayores? Acá vemos una gráfica donde representamos los cambios derivados pues, del envejecimiento normal que pueden impactar
en la atención de un paciente con cáncer, por decir algunos. Tenemos pues entonces la disminución de la masa hepática y renal, que a su vez pues está relacionado con una disminución de la perfusión a nivel hepático y una disminución de la tasa de filtración glomerular, que va a traducirse pues en un mayor riesgo de cambios en la farmacocinética y farmacodinámica, que a su vez pues puede impactar en el tratamiento en el contexto pues de la oncología. Y en términos globales, pues se dice que hay una homeostenosis, que se entiende como una disminución pues de las reservas de la capacidad de responder a diferentes estresantes, lo que hace aún más complejo pues el abordaje de las personas mayores. Sin embargo, eso se convierte un poco más complejo. En realidad el envejecimiento es bastante heterogéneo, lo que hace pues que no podamos manejar a un adulto mayor igual que otro. Y está el concepto pues de la edad cronológica versus la biológica, que yo creo que desde la pandemia todos nos hemos sensibilizado un poco más de entender que solo un punto de corte de edad pues no es determinante a la hora de tomar pues una conducta clínica. Tenemos pues unos problemas adicionales que hace especial a esta población, y es que clásicamente han sido muy poco representados en los estudios, y los que incluyen a su vez van a ser ancianos que son robustos, por lo cual es muy difícil de extrapolar los resultados. Esto se traduce en dificultades en los algoritmos de manejo y crea una brecha de atención donde pues gran parte de la población adulta mayor no va a ser tratada, o por el contrario va a ser sobretratada, generando pues múltiples complicaciones en la atención pues de estos pacientes. A su vez, en la actualidad pues no hay ningún modelo de cuidado ampliamente difundido y establecido, como nos adelantaba el doctor Gómez en la presentación. En realidad pues esto depende de múltiples factores, generalmente pues sociopolíticos, dependerá pues del interés local de cada región. Depende pues de que se tenga un aporte económico suficiente, y claramente pues del personal de salud pues que también escasea pues en múltiples regiones del país. Acá vemos un resumen de los 6 modelos de cuidado, tanto de oncología como de geriatría, que se describen en la literatura. Vamos a mencionar pues unas características principales de ellos. Por ejemplo, tenemos un modelo de tamización y referencia, que prácticamente se consiste en remitir pues al geriatra aquel paciente pues que tenga una prueba de tamización que está validada y positiva. Sin embargo, pues tenemos múltiples desventajas, y es que requiere conocimiento y disponibilidad de los recursos que escasean en todas partes, y se puede requerir pues que el paciente vea múltiples médicos, que en el sistema de salud pues esto se traduce en retrasos en la atención. Tenemos un segundo modelo de cuidado compartido, que prácticamente es en el que se maneja pues en gran parte del país, que es un manejo que está dividido entre el médico general y el oncólogo. Sin embargo, pues la desventaja más grande es que puede faltar un enfoque geriátrico. Y tenemos unos modelos que tratamos pues de implementar cada vez más a la práctica clínica diaria, y es el tercero, que es la consulta multidisciplinaria. En realidad pues acá el paciente es remitido para que lo valore un equipo, digamos pues de forma secuencial o simultánea. Sin embargo, las desventajas más grandes de este modelo es que los desenlaces dependen de la adherencia del oncólogo a dichas recomendaciones, y la mayoría de los pacientes pues no van a tener un seguimiento que se traduzca pues en buenos desenlaces a mediano y largo plazo. El cuarto modelo sería la consulta dirigida por geriatra. Es que un geriatra esté pues embebido en una clínica oncológica. La ventaja es que hay seguimiento, pero la disponibilidad más grande es la limitación de la disponibilidad pues de los geriatras a nivel mundial, o sea, no solo a nivel nacional. Un quinto modelo pues que es el oncólogo geriatra, que a su vez pues la desventaja más grande es que hay muy pocos especialistas que tengan entrenamiento dual. De hecho pues nosotros contamos en nuestra escuela con un oncólogo geriatra egresado pues de nuestro posgrado, y tenemos pues 2 colegas pues que están en proceso de formación, que sería pues como un ejemplo pues de lo que se viene pues a futuro por parte pues de nuestra escuela. Y un último modelo que sería pues la evaluación geriátrica autorrealizada, que consiste pues en una cantidad pues de cuestionarios pues que el paciente pues va a diligenciar. Sin embargo, se requiere pues una experiencia importante para su interpretación, y puede tener múltiples limitaciones en función de los recursos y de las limitaciones pues que van a ser pues bastante individuales.
Hay unas barreras muy grandes de la implementación de la valoración geriátrica integral en la atención del paciente con cáncer, y es que si bien está extendido, pues que es algo muy importante, la mayoría de los médicos lo sabe, solo el 17%, en algunos textos pues hablan del 29%, lo puede realizar de forma rutinaria, y esto pues derivado pues del poco entrenamiento en geriatría que se cuenta desde pregrado, y el poco tiempo y la falta de conocimiento pues que se ofrecen pues bajo estas herramientas. Un problema gigante es la disponibilidad de geriatría. Como ya les mencionaba ahorita, no solo es a nivel nacional, hay una escasez mundial de geriatras. Este es un artículo de Lancet pues, que fue publicado en época de pandemia, donde nos mostraban cómo los geriatras, pues, la cantidad de geriatras que se requerían en función de la población para el 2020, y la cantidad pues, de geriatras disponibles, pues, que en realidad es bastante pobre para nuestra población. Y si a esto le sumamos pues, la disponibilidad de oncología, en realidad hay una escasez, pues, digamos, de información respecto al registro. Se describe actualmente que hay 250 oncólogos pues, en todo Colombia aproximadamente, ya que no todos pues, están, digamos, ejerciendo o vinculados pues, a una entidad pues, específica. Ahora bien, teniendo en cuenta todas estas limitaciones y que la valoración geriátrica pues, es algo muy específico y que no todo el mundo lo sabe hacer, sale esta pregunta pues que se deriva de las guías, es que a quién evaluar. O sea, si todos los pacientes ancianos con cáncer se benefician pues de este abordaje, y la respuesta es no. Hay unas escalas de tamización que están ampliamente validadas. Cualquiera de todas estas cuando está anormal, implica ya el riesgo de una mayor mortalidad y una declinación funcional, que es el desenlace pues, que más nos preocupa a nosotros los profesionales de salud que atendemos a pacientes geriátricos. Y esto nos establecen qué probabilidad tenemos al aplicar esa escala y que salga normal, que encontremos pues, anormalidades en los diferentes dominios de una valoración geriátrica pues, mucho más completa. Vemos entonces que hay múltiples modelos aplicados. En realidad pues el BES-13 lo tenemos validado en Colombia, un estudio del 2012 realizado en Bogotá, por lo cual pues, es el que nosotros acogimos, digamos, en nuestra clínica por parte de la universidad. Vemos pues, que la sensibilidad es alrededor del 68% y una especificidad del 78%, por lo cual al tener una escala anormal, pues procedemos a abordar pues, un paciente mayor con cáncer con el resto pues, del abordaje pues, que vamos a describir a continuación. Hay 5 pilares principales. El primero va a ser entonces la valoración geriátrica multidimensional. El segundo va a ser la expectativa de vida no asociada al cáncer. El tercero es estimar la probabilidad de efectividad del tratamiento, posteriormente estimar la probabilidad de toxicidad al mismo, y algo pues que será transversal es definir y establecer las preferencias del paciente en conjunto pues con su familia. Entonces vamos a abordar pues unos datos principales de cada uno de los pilares, inicialmente entonces con la valoración geriátrica multidimensional. Acá en la figura de la izquierda vemos lo que se conoce pues como el iceberg de atención del adulto mayor. Vemos pues que derivado de una rutina, de una evaluación rutinaria pues por parte de oncología, generalmente pues se van a centrar en características pues del cáncer y datos demográficos. Sin embargo pues de ahí para abajo hay una gran cantidad de necesidades y de dominios pues, que se requieren abordar, y que el abordaje geriátrico pues, nos los va a poner en la mesa. Y hay una gran utilidad, pues que eso está más que sustentado pues, en la literatura, y es que la valoración geriátrica integral en la atención del adulto mayor con cáncer nos va a aportar información, más información que los métodos tradicionales. Nos va a ayudar a detectar déficit que se pueden intervenir y mejorar desenlaces funcionales, predice la toxicidad por la quimioterapia, nos va a ayudar a predecir la mortalidad, el deterioro funcional, y a clasificar pues, al paciente finalmente, y de tomar diferentes decisiones que no sean exclusivamente pues, derivadas pues, de un manejo oncoespecífico. Hay múltiples guías, bueno, tantas guías en realidad no, pero hay unas guías pues, que cada vez se extienden más pues, en la comunidad médica, como son las guías ASCO del 2018, donde pues, nos dan unas herramientas para poder integrar la geriatría en el abordaje del adulto mayor con cáncer, y nos establece pues, como unos dominios que más se han vinculado con desenlaces pues, en la atención de estos pacientes. Tenemos entonces la funcionalidad, el abordaje de las caídas, la comorbilidad, la depresión, la nutrición y el estado cognitivo.
Esta gráfica, pues, esta tabla, qué pena, nos resume gran parte de la evidencia de cómo cada uno de sus dominios, incluyendo pues otros adicionales a los que recomiendan las guías ASCO, ya se han vinculado con múltiples desenlaces. Por poner un ejemplo, por sí solo el estado funcional se ha vinculado con una declinación funcional, con mortalidad, una mayor toxicidad a la quimioterapia. De ahí pues que incluso pues comparándolo con escalas tradicionales que se usan en oncología, como son el ECOF y el Karnofsky, pues la aplicación de estas herramientas pues nos van a ayudar pues a un abordaje pues que van a establecer intervenciones diferenciales, sobre todo pues en términos de calidad de vida y de prevención de complicaciones por parte pues de un manejo interdisciplinario. Ahora bien, cuando uno se va a ver la evidencia de cuál es el impacto digamos, neto de la valoración geriátrica en todo el curso pues, del tratamiento de un paciente con cáncer, hay que aclarar varias cosas. Primero es que no va a impactar en mortalidad, tampoco impacta en la recurrencia pues, de alguna neoplasia, ni tampoco pues en la utilización de recursos de salud, pero sí va a tener un impacto muy importante que nos interesa a los geriatras y a todos los médicos pues, que rodean al adulto mayor, y es la prevención de complicaciones en el contexto pues, de la quimioterapia. Reduce la toxicidad y aumenta la adherencia, pues que eso también pues, de forma indirecta se va a vincular con unos mayores desenlaces en términos pues, de oncología. Para poner en ejemplo, pues digamos, dicha evidencia, les traigo pues, esta revisión sistemática publicada en el 2018 que precisamente tenía ese objetivo, evaluar pues cuál es el efecto de esa evaluación geriátrica en la toma de decisiones pues de un adulto con cáncer. Acá pues se incluyen 5.481 estudios que finalmente pues se traducen en 36 publicaciones de 35 estudios, y ellos pues querían evaluar tanto el tratamiento oncológico, las intervenciones no oncológicas y el impacto pues, del resultado en dicho tratamiento. Acá vemos que según los estudios pues, hay diferentes modelos de atención en términos globales, pues después de dicha valoración geriátrica, el plan de tratamiento oncológico se modificó aproximadamente en un 28% de los pacientes. ¿Cuál fue, digamos, el principal cambio en la intervención? Es que había un cambio en la intensidad pues, del tratamiento que favorecía pues, la adherencia. Y cuando nos vamos a ver pues, otras intervenciones diferentes pues, a las oncológicas, tenemos acá intervenciones nutricionales, la optimización de la polifarmacia e intervenciones sociales que finalmente pues, se van a traducir en una mayor calidad de vida y en una mejor adherencia pues, al tratamiento. Segundo pilar sería entonces determinar la expectativa de vida no asociada al cáncer. Este pues es fundamental, ya que para determinar si un tratamiento pues, contra el cáncer es beneficioso pues, en un adulto mayor, pues primero debemos estimar si el paciente pues, en realidad una vez desarrolle el cáncer, pues tendrá riesgo pues, de que este le cause síntomas a lo largo de su vida. Es decir, no es lo mismo que a un paciente de 55 años le inicie una neoplasia, digamos pues de un cáncer, cáncer de próstata pues, en etapa pues, inicial, a que le den un paciente de 90 años. Seguramente pues, el paciente de 90 años, pues, mientras su expectativa de vida pues, va a ser pues, mucho menor, no le va a dar tiempo pues, al cáncer pues, para que le genere algún síntoma a lo largo de su vida, por lo cual pues, en realidad ahí no tendríamos pues, mucha indicación del tratamiento. Es decir, acá lo que queremos hacer es establecer la probabilidad de morir por otra afección antes pues, de que el cáncer pues, provoque pues, un síntoma significativo. Ya les decía ahorita pues, que es bastante frecuente irnos pues, a un extremo o el otro, tratamiento excesivo y un tratamiento insuficiente, pues que ambos pues, se traducen en desenlaces pues, adversos para nuestros adultos. Hay múltiples escalas pues, para establecer esa expectativa de vida. La más extendida pues es el prognosis, que en realidad pues tiene en cuenta no solo datos de valoración geriátrica multidimensional, sino pues también parámetros de comorbilidad y datos epidemiológicos. Acá nos va a dar pues una expectativa de vida pues a los 5, a los 10, a los 14 años, y una esperanza pues, de vida global pues, que nos va a ayudar a tomar pues, muchas decisiones que vamos a retomar más adelante. El tercer pilar, entonces, es estimar la probabilidad de la efectividad del tratamiento. Claramente, pues, esta parte es más en conjunto pues, con el oncólogo tratante,
Pero hay tres preguntas muy grandes pues, que debemos hacernos, y es definir si el paciente pues, estuvo representado en los estudios pues, que analizaban la eficacia pues, del tratamiento pues, que se le está ofreciendo, si esos beneficios del tratamiento varían según los factores relacionados con la edad, y si el resultado estudiado es relevante para mi paciente. Y acá pues, nos vinculamos pues, como al último pilar que veíamos ahorita pues, de las preferencias del paciente. Acá pues, hay dos extremos: preguntarnos siempre si el manejo que queremos pues, es curativo, o obviamente pues, hay rangos intermedios, pero pues el otro es definir si el pilar de manejo pues está derivado a mantener síntomas, a mejorar calidad de vida y a prolongar supervivencia, pues que ambos van de la mano. Y para esto pues ya se tienen pues múltiples normogramas y calculadores pues específicas de la enfermedad que no vienen al caso. El cuarto pilar sería entonces estimar la probabilidad de toxicidad asociada al tratamiento. Hay múltiples modelos, ya veíamos que por sí sola la valoración geriátrica multidimensional predice toxicidad. De ahí pues se han tratado de derivar múltiples modelos que vinculan también variables demográficas asociadas pues a la neoplasia y al estado cognitivo y afectivo, y hay dos pues muy extendidos como son pues el CAR y el CRASH. Acá pues les traigo digamos las variables pues de ambas calculadoras. Pues acá tenemos pues el CAR, que tiene pues en cuenta variables funcionales. En realidad pues es una escala que está validada por encima de 65 años. Y específicamente pues en neoplasias pues sólidas, y nos va a establecer pues el riesgo de toxicidad como baja, media y alta, y esto pues nos va a ayudar a definir si en realidad hay que calcular o ser pues menos agresivos pues con el manejo oncoespecífico. La otra es la herramienta CRASH, que esta pues está validada en mayores de 70 años y tiene la ventaja que no solo está en neoplasias sólidas, sino también pues en neoplasias hematológicas, y acá pues también nos establece pues un riesgo de toxicidad, incluyendo pues a diferencia del previo, pues la cognición y un estado pues afectivo o de salud mental. Y así pasamos entonces al último pilar, que son las preferencias del paciente, que en realidad pues acá hay una balanza que siempre debemos manejar de forma transversal a la atención, no solo puede ser en oncogeriatría, sino es definir si el paciente prefiere una calidad de vida o prefiere cantidad de vida. Obviamente pues eso está derivado pues de la intensidad del tratamiento, acompañado pues de intervenciones quirúrgicas que muchas veces son bastante agresivas, al igual pues que de esquemas pues quimioterapéuticos pues que pueden afectar en gran parte la calidad de vida pues a corto plazo. Entonces hay que siempre establecer si los beneficios del tratamiento, los daños y su importancia pues que es relativa pues a cada paciente, afectan pues digamos la conducta. Eso pues es muy diferente a lo que piensa pues un paciente pues mucho más joven, por lo cual siempre debemos valorarlo pues de la mano pues de toda la atención y de todos los pilares que veíamos previamente. Haciendo entonces todo ese recuento de los pilares de la valoración en un paciente pues, por medio de un modelo de oncogeriatría, hay que recalcar pues datos importantes. Es que la idea de todo eso es establecer un plan de manejo. ¿Sí? Hay datos pues un poco desconsoladores, y es que, pues, que solo el 67% de los casos en algunos estudios de pacientes que fueron valorados bajo esos modelos y que se establecieron intervenciones, pues se siguen pues digamos aquí a la letra. O sea, hay un gran porcentaje de pacientes pues que no van a continuar con dichas recomendaciones, y esto pues va más de la mano pues del manejo pues que va de la cabeza por parte del oncólogo. La idea pues es definir un plan en función pues de la si es monoquimioterapia, de reducir la dosis, si es radioterapia pues hipofraccionada, optimizar las vulnerabilidades, que todo ese espectro pues de manejo no oncológico, y definir pues la prioridad, objetivos y los recursos pues que contamos en función pues de cada paciente. Fundamental es que no aportar un plan pues digamos adecuado paso a paso y no hacer un seguimiento pues va a resultar en desenlaces negativos que podrían ser pues potencialmente evitables, pues que esto va a ser bastante frecuente pues en la población geriátrica, no solo pues del adulto con cáncer. Entonces, dentro del plan de manejo, ya les mencionaba ahorita, la idea es establecer un manejo oncológico, pero pues el no oncológico pues va derivado de abordar situaciones identificadas en la valoración geriátrica, como son mejorar la calidad de vida, mirar pues si se pueden impactar en diferentes desenlaces funcionales, de evitar la declinación funcional, y todo esto pues se traduce en una mejor tolerancia al tratamiento, pues que está directamente relacionado con una mejor eficacia y seguridad pues a largo plazo. Dentro de este plan de manejo pues incluye intervenciones sociales, intervenciones nutricionales, psicológicas, está toda la prevención del delirium y exploración pues de la cognición,
optimizar medicamentos, investigar pues comorbilidades e intervenirlas, y toda la intervención pues de movilidad y caídas que por sí solas pues también se asocian pues con peores desenlaces. Y finalmente pues un manejo oncológico pues que está derivado pues de todo ese ajuste farmacológico pues basado en la evidencia, pues que vamos a ejemplificar un poco más adelante. Entonces, en esta primera parte, ya entonces pusimos pues un poco ese modelo conceptual y recomendaciones pues que se tienen en la literatura. De aquí en adelante pues vamos a hacer pues un pequeño ejercicio académico a forma pues de ejemplo. Acá pues les traigo como la estructura de nuestra clínica pues de oncogeriatría que viene pues en implementación en los últimos meses. Vemos pues que nuestros pilares pues digamos de atención incluye el adulto mayor con cáncer, y pues que hay diferentes entes que van a estar pues íntimamente relacionados, digamos, en la intervención y en el manejo del paciente. Vemos pues que tenemos pues geriatría, dolor y cuidados paliativos, rehabilitación, salud mental y obviamente pues el hemato-oncología. Digamos pues que tenemos una gran ventaja pues que es inusual. Y pues que obviamente la idea es adaptar, digamos, estos procesos y modelos pues a las disponibilidades locales, pero vemos pues que está compuesto por el doctor Fernando Gómez Montes, que es internista geriatra, el doctor Carlos Andrés Gómez, psiquiatra especialista en psico-oncología, el doctor Jorge Iván López, que les comentaba pues que actualmente pues es internista geriatra y hemato-oncólogo, y el doctor David Ricardo, que es internista geriatra también de nuestra escuela, pero también pues especialista en dolor y cuidados paliativos. Entonces, haciendo pues esa breve introducción, bueno, acá incluyendo pues también a nuestra profesora Viviana Rosso, pues que ella es neurorehabilitadora y también pues tiene una maestría en gerontología y geriatría. Somos pues, conforma pues un grupo que se especializa pues especializa en la atención pues del adulto mayor, con el objetivo pues de mejorar desenlaces pues que viene pues como en proceso. Entonces, haciendo pues... continuando entonces con esta fase, les traigo pues un pequeño caso clínico, y la idea entonces es ver cómo abordamos pues una paciente en la clínica de oncogeriatría, y pues para poner digamos un poco pues en evidencia todo lo que hablamos ahorita pues de los modelos y de los conceptos pues de la evaluación geriátrica, y cómo en la práctica clínica pues esto se puede traducir en intervenciones que pueden servir pues a los pacientes. Entonces acá tenemos una mujer de 83 años pues que vimos el mes de febrero en clínica de oncogeriatría con un diagnóstico pues de un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha, que fue diagnosticado en septiembre del 2022, qué pena, T4N1M1, o sea, tiene un compromiso óseo, pero oligometastásico a nivel de T12, y es un HER2 puro. Un poco pues de la enfermedad actual. Ella pues venía ya en tratamiento oncoespecífico, en un centro externo con docetaxel trastuzumab, y ella pues había definido pues no querer o no estar interesada en un tratamiento quirúrgico. Venía pues ya con 2 esquemas pues de quimioterapia, y en realidad pues la principal queja a la hora de la valoración era pues las reacciones adversas derivadas de la quimioterapia, por lo cual estaba definiendo si continuaba o no pues con el tratamiento. La propuesta por parte de oncología era llegar a 6 ciclos y continuar pues con un esquema ambulatorio TM1, que es adotrastuzumab con emtansina. Adicionalmente, pues ella describía que con la quimioterapia pues venía con una disminución subjetiva de la fuerza, especialmente en miembro superior derecho, y que esto pues la restringía, no la limitaba, pero sí la restringía en realizar actividades de la vida diaria básicas, y incluso pues había abandonado actividades placenteras como lo era tejer. Algunos antecedentes, simplemente vamos a mencionar los más importantes que pueden tener implicaciones pues en la discusión. Dentro de los patológicos se resalta una osteoporosis posmenopáusica, ya tenía fracturas por fragilidad, artritis reumatoide, también se ha hablado de una osteoartritis, un dolor crónico, prediabética, hipertensa, también tenía pues un síndrome de Guillain-Barré rehabilitado sin ninguna secuela. Y dentro de del manejo farmacológico, resaltamos entonces el manejo con verapamil, sulfasalazina, metformina, omeprazol, el manejo analgésico con acetaminofén, buprenorfina, pregabalina, y venía ya con mirtazapina desde pues, hace algunas semanas. Sin ningún antecedente familiar de importancia, tampoco alérgico, y dentro de los tóxicos, sí un extabaquismo pues esporádico, en promedio pues un cigarrillo a día, pero pues no nos daba información pues para establecer pues un índice tabáquico un poco más objetivo. Entonces, digamos que
para poner en evidencia pues un poco pues como todo el proceso de atención en oncogeriatría. Vemos pues que nosotros lo evaluamos por etapas. Una etapa 1 pues que es una tamización telefónica, es decir, pues por parte de ya de los centros pues de oncología de la ciudad. Se sabe que tenemos pues digamos la prestación de un servicio de oncogeriatría y nos derivan pues algunos pacientes. Lo que se encarga pues el semillero pues de geriatría del pregrado de la universidad es hacer una tamización telefónica que consiste prácticamente en identificar al paciente, tomar unas variables sociodemográficas y aplicar pues una escala que es el BES 13 que ya habíamos ahorita, pues que es la escala de vulnerabilidad del anciano, para definir si el paciente se beneficia o no de un abordaje pues más integral. Si es negativo, pues se cierra el caso, no se lleva a la clínica y se deriva pues nuevamente a su especialidad tratante. Y si es positivo, vía telefónica, pues se aplican varias escalas, como son el BART, el Lawton, el ECOG y el cuestionario pues, de calidad de vida. Vemos pues que nuestra paciente tenemos pues un BES 13 de 10, un BART del 70, que ya nos habla pues de un compromiso leve en sus actividades básicas, un Lawton de 5 puntos, ECOG de 1 y un cuestionario de calidad de vida de 56. Posterior a eso, lo que se hace es citarla de forma presencial a nuestro laboratorio de envejecimiento y hacer pues una valoración pues por diferentes módulos con los diferentes pues integrantes pues del equipo interdisciplinario, y acá entonces vamos a dar paso pues como a dicho abordaje y hacer unas pequeñas intervenciones por parte de nuestro equipo pues de asesores y que hacen pues parte integral de nuestra clínica y de nuestra pues, universidad. Entonces por parte de psiquiatría se aplican 2 escalas, el HAT pues, que nos va a evaluar ansiedad y depresión, y el mini-COG. La idea pues acá entonces es darle la palabra al doctor Carlos Andrés Gómez, simplemente pues con una pregunta de cómo, ¿qué opina respecto pues a la valoración pues de nuestra paciente, qué opina pues entonces de las escalas y si estas se encuentran pues validadas en nuestra población, y si hay algunos consejos pues de intervenciones derivadas pues de esta evaluación pues del dominio psicosocial y el estado pues cognitivo. Perfecto, Diego, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Me presento nuevamente. Yo me llamo Carlos Andrés Gómez, soy médico psiquiatra especialista en psico-oncología. En el abordaje de la clínica, pues estamos escogiendo desde la parte de salud mental, pues unos instrumentos que nos permitan evaluar, digamos, las 2 presentaciones más prevalentes de síntomas a nivel psíquico, que son la depresión y la ansiedad, tanto subumbrales como umbrales, y escogimos la escala HATS, la escala de depresión y de ansiedad y depresión hospitalaria, ampliamente validada en el campo de la oncología y también específicamente en el de la oncogeriatría, validado en Colombia por el Instituto Colombiano de Cancerología, y con unos puntos de corte acá para un tamizaje positivo. De ansiedad en esta paciente 8 puntos ya es positivo, para depresión es de 9, entonces en ella no fue así. Era una paciente que venía pues con una carga de síntomas somáticos que habían minado pues su calidad de vida y que pues era muy esperable que encontráramos estas manifestaciones ansiosas. También pues estábamos evaluando el mini-COG, usando el mini-COG entre pues muchos instrumentos que tenemos de tamización de deterioro cognitivo validadas en oncología. También está el mini-COG, también tiene estudios pues validados en nuestro medio validado específicamente en población geriátrica. Un instrumento fácil, más que todo pues de que requiere poco tiempo para la utilización en un paciente que está pues médicamente enfermo, como es el paciente oncológico. En ella nos arrojó pues un total de 4 puntos, que sería negativo para la tamización de deterioro cognitivo. Básicamente, pues eso es lo que abordamos desde nuestra área, aparte pues ya del conjunto de lo de calidad de vida, pues el seguimiento de los puntajes en la QLQC30. Perfecto, muchas gracias. Primero, antes de continuar, si hay alguna recomendación del manejo respecto pues a este dominio, pues a esta esfera de salud mental. La paciente ya venía con mirtazapina, entonces no sé si hay alguna recomendación respecto a cambiarla, continuarla o algún abordaje pues psicoterapéutico específico.
Perfecto, si a ella se le inició mirtazapina, probablemente pues no solo por evidenciar estos síntomas en la esfera afectiva, sino además por, como usted mismo lo nombraba, los efectos adversos que venía presentando con el esquema quimioterapéutico. Recordemos que la mirtazapina es un antidepresivo tetracíclico que entre pues, sus efectos terapéuticos nos ayuda con el disminución de las náuseas y el aumento del apetito, nos ayuda también como hipnótico. Entonces, pues digamos una buena elección en ella y se decidió, está a la dosis máxima recomendada, se decidió pues continuar con este manejo que había sido pues de reciente inicio. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. Seguimos entonces acá con la parte pues de geriatría. Acá entonces le damos la palabra pues al doctor Gómez. Acá pues hay una parte pues de la valoración geriátrica multidimensional, sobre todo pues en la esfera pues de la nutrición, evaluación de la fragilidad y toda esta evaluación pues de las medidas de ejecución física. Acá tenemos entonces los resultados pues que nos dio la paciente. Entonces le damos pues al doctor Gómez la palabra con la misma pregunta respecto pues a los hallazgos que se encontraron en la clínica, alguna recomendación pues de intervención no oncológica pues que se pueda beneficiar pues la paciente en términos pues de recomendaciones pues finales. Recuerden, como usted lo decía, que inicialmente entonces se tenía el concepto de edad y para definir si realmente era potencial candidato a muchas cosas y a manejo oncoespecífico y manejo general, si no pasaba a cuidado paliativo. Pero paulatinamente hemos encontrado que muchos de los instrumentos que utilizamos en geriatría ha dado una fuerza considerable para mirar consecuencias adversas en ese tipo de pacientes. Para nosotros, entonces, es muy importante, comencemos hablando sobre lo que tenía la paciente. Tenía un índice de masa corporal de 21, a pesar de todas las dificultades que tiene el índice de masa corporal, nosotros lo seguimos utilizando, y tenía una malnutrición. Definitivamente el mini nutritional assessment es una excelente herramienta para trabajar en oncología y definir esos pacientes con malnutrición, porque cada vez estamos viendo para diferentes situaciones de consecuencias, especialmente la mortalidad, como el estado nutricional, y especialmente en Colombia el estado nutricional es muy importante porque cada vez estamos viendo con más frecuencia obesidad sarcopénica, que definitivamente es un factor de riesgo para consecuencias adversas en pacientes con cáncer. De otro lado, entonces, está lo de fragilidad y la escala para que todos aquellos que no son geriatras, el CSF es el de los dibujitos, y se ve que cada vez toma más fuerza esa escala para medir fragilidad de manera general, más que el Frail o más que el SARC-F en situaciones específicas que tienen que ver, con pacientes complejos. El CSF aplicado especialmente al final de toda la valoración geriátrica le permite a uno ubicar a un paciente visualmente en cada uno de estos dibujitos y hacerlo claro. Para esta señora entonces encontramos una fragilidad leve que cada vez se evidencia como un factor de riesgo, especialmente para mortalidad a un año, más que otras cosas como la fuerza de agarre o tal vez el SPPB, que tiene más consecuencias con funcionalidad. Como pueden ver, fuerza de agarre en todas partes ya se consiguen con mayor facilidad. Los dinamómetros están establecidos, los puntos de corte y las recomendaciones para el procedimiento. Y miren cómo esta señora tenía una disminución de fuerza de agarre que se correlacionaba entonces, con fragilidad.
a pesar de que tenga una mayor evidencia en consecuencias negativas en hombres, también en oncología paulatinamente toma mucha fuerza la dinamometría para evaluar consecuencias adversas, especialmente relacionadas con funcionalidad. Y el SPPB tiene 6 puntos. Recuerden que el punto de corte para nosotros está en 9 o menos de 9. Es una paciente entonces frágil, con malnutrición, que necesita intervenciones. Y ahí es donde para nosotros la rehabilitación, y especialmente rehabilitación específica para manejar este tipo de consecuencias que se dan, para nosotros es clave. Y todo el elemento tenemos las personas y el equipo para manejar, recomendar de un lado una intervención nutricional y toda la intervención que se hace en este tipo de pacientes de rehabilitación específicamente de fuerza, más que de masa muscular. Y como para nosotros es muy importante el SPPB como un elemento de seguimiento de esas intervenciones, porque una mejoría de 0.5 o de 1 punto en SPPB definitivamente va a representar una calidad de vida considerable. Y nosotros con la doctora Rosso y con todo el equipo que tenemos de rehabilitación geriátrica, nos colabora enormemente en mejorar de manera interdisciplinaria esta situación. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces paso a nuestro siguiente participante, que sería pues el doctor David Ricardo, geriatra, especialista pues en dolor y cuidados paliativos. Y acá ponemos entonces, demuestra pues las escalas y valoraciones pues que se hacen en la clínica, derivadas pues del riesgo, toxicidad, al manejo quimioterapéutico, el pronóstico, y al CHIRIS-G, pues que es una escala pues también de valoración de multimorbilidad. La pregunta pues es muy similar. Le abro pues el espacio al doctor en función de que nos cuente un poco de las escalas, qué se esperaría pues con la paciente, y qué recomendaciones específicas nos puede ofrecer respecto pues al mal manejo del dolor, que ahorita pues más adelante pues retomaremos pues como el pre y post intervención de la valoración en la clínica, porque ya se han hecho pues unos seguimientos que nos han mostrado pues unos buenos resultados. Entonces le doy la palabra al doctor David Ricardo. Buenas noches, muchísimas gracias, Diego. Entonces, esta paciente aplicamos pues las herramientas que ven en la diapositiva. Utilizamos el CARC en nuestra clínica por facilidad, aunque el CRAS también está validado, requiere unas intervenciones que son más complejas, y como desde el origen de esta clínica se planteó una necesidad imperiosa de practicidad a la hora de realizar las herramientas, tomando en cuenta el desgaste potencial que herramientas muy complejas podría generar en este tipo de pacientes que son particularmente vulnerables a este tipo de desgaste. Como bien lo mostraba Diego en algunas de las diapositivas anteriores, el puntaje CARC de esta paciente ya plantea para alto riesgo de toxicidad. Por esa razón, y esto ya había sido, digamos que, abordado desde la oncóloga tratante, que como bien mencionaba Diego, no hace parte del equipo, ajustó un esquema terapéutico con estimación de dosis ajustadas para condición desde su perspectiva, es una persona frágil. Sin embargo, pues claramente esta es una paciente que tenía un perfil de toxicidad alto y ya estaba presentando algunas manifestaciones derivadas de los síntomas dentro de ese perfil de toxicidad que estaban generando ya un impacto importante en el estado general de la paciente, que meritaron unas intervenciones que vamos a mencionar más adelante. En cuanto a la estimación con las herramientas de prognosis, recordar que se aplican, tenemos en nuestro protocolo 2 escalas, la escala de Lee y la escala de Schomburg, ambas utilizadas como herramientas para predecir el riesgo de fallecimiento por patología no oncológica, aunque ambas incluyen en sus variables el antecedente de enfermedad oncológica a la hora de la puntuación. Y lo que podemos plantear es que esta paciente, tomando en cuenta todos los componentes aplicados en la escala, tiene una expectativa de vida limitada a 5 años. Y esto pues va a ser muy importante a la hora de orientar las decisiones en el contexto de esta paciente, tanto
en relación a la continuidad del tratamiento oncoespecífico, pero también en los escenarios que podrían presentarse a futuro, si hay una recaída, si hay en caso una vez terminado el tratamiento o si hay una progresión de la enfermedad que genere nuevas complicaciones. Esto va a ser muy importante porque, como lo recomiendan las diversas guías, principalmente la ASCO, que es la guía por la cual nos estamos rigiendo al momento del diseño y la implementación de las recomendaciones de la guía, la estimación de sobrevida con la patología no oncológica es un elemento crítico a la hora de orientar las decisiones en el manejo oncoespecífico. Y con respecto al CIRSG, que es una de las escalas de valoración de carga de comorbilidad en el paciente anciano, una escala cada vez más utilizada en diversos escenarios, ya con niveles de evidencia importantes en manejo del paciente anciano con patología oncológica que no tiene un punto de corte claramente establecido todavía, pero que nos permite evaluar carga de enfermedad y en la cual podemos inferir con base a la comorbilidad de esta paciente que tiene una carga importante de enfermedad crónica y adicionalmente nos permite una valoración de la carga de síntomas en algunos de los 13 sistemas que evalúa esta escala, donde vemos pues unos síntomas predominantes a nivel de componente de dolor, que ya hablaremos un poco más adelante al respecto, y la parte de salud mental, que también es importante, que están repercutiendo funcionalmente de forma negativa en esta paciente y también están impactando negativamente su percepción de calidad de vida. Perfecto, muchas gracias. Entonces, posterior, pues, para hablar un poco, concluir, digamos, el abordaje no oncológico, para darle paso entonces ya al doctor Jorge Iván, que pues acá pues vamos a recapitular pues como todos los dominios pues que se evaluaron a lo largo pues de la clínica de oncogeriatría. La paciente después de este primer contacto con nosotros pues se extendieron pues algunas recomendaciones pues importantes. Primero era iniciar un modelo de atención paliativa domiciliaria pues que pudiese integrar pues como las necesidades que ya expusimos previamente. El doctor Gómez ya nos hablaba entonces de la valoración por nutrición y el énfasis y la importancia pues de la rehabilitación con énfasis pues en fragilidad, sarcopenia y haciendo pues una especial recomendación para fuerza y resistencia y definir pues si bajo el modelo de su sistema pues digamos de atención en salud pues hay cuidados pues domiciliarios. De igual forma, de la parte pues afectiva, se definió iniciar pues continuar mirtazapina. Vimos pues que la mayoría de los síntomas pues eran más ansiosos, derivados pues de todo el proceso, por lo cual pues también se pidió un apoyo por parte de psicología. Ya específicamente pues al manejo de dolor se dio pues un ajuste específicamente pues con las dosis pues, que ya venía recibiendo la paciente y se ofreció entonces un manejo analgésico pues, por medio de intervencionismo y se derivó a radiooncología para que también definiera si había pues, alguna estrategia para impactar pues, el dolor, todo esto pues, derivado pues, de su lesión metastásica que tenía a nivel pues, de T12. Después de esas intervenciones pues, iniciales, en realidad la paciente sí tuvo pues, una mejoría significativa en los puntajes pues, de calidad de vida. Y todo lo relacionado pues con el control pues del dolor, y acá vamos entonces ya a dar pues el paso pues al doctor Jorge Iván con el concepto pues y las recomendaciones, con todo lo que vimos pues previamente, si hay alguna recomendación específica sobre la adaptación de las modalidades terapéuticas y si tiene pues algún comentario pues específico de las intervenciones pues no oncológicas que acabamos de mencionar. Entonces le damos la palabra pues al doctor Jorge Iván López. Doctor, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Ahí se ha escuchado muy bien, perfecto. Quisiera saber si puedo tener permiso para el video. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Y doctor, ¿usted se podría devolver a la primera diapositiva del caso clínico? ¿Es tan amable? Listo. Listo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias para todos. Gracias por la invitación. Primero, todas las intervenciones que se dieron desde el punto de vista geriátrico son sumamente de un valor infinito para aquel líder oncólogo que va a tomar decisiones oncoespecíficas para los pacientes. Yo creo que esto va a enriquecer enormemente lo que es la calidad en la atención oncológica y geriátrica para estos pacientes.
Yo me quiero tratar de limitar para no meterme en los temas que ya plantearon cada uno de los especialistas del área. Me voy a tratar de limitar a hacer un análisis desde el punto de vista oncológico, ¿sí? Vea, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el CA de mama que esta paciente tiene es un CA de mama muy especial de alto riesgo, que se llama cáncer de mama con un perfilamiento molecular HER2 positivo, que significa que sus receptores son positivos para la expresión del receptor de factor de crecimiento epidérmico humano. Y eso le confiere una cascada de señalización distinta en la replicación, en la agresividad y en el pronóstico de los pacientes comparados con otro tipo de cánceres, que en este caso es aquellos cánceres que tienen expresión de orden luminal, como sería la expresión de receptores de estrógenos y expresores de progesterona. Llama muchísimo la atención que nada más identifiquen que haya una sola lesión ósea a nivel de T12. No es usual que un paciente con un cáncer de mama de perfilamiento HER positivo de alto riesgo tenga una lesión oligometastásica única en una zona de alto estrés, como es la zona T12 de columna. ¿Eso qué quiere decir? Que me lleva como oncólogo a la primera pregunta que yo voy a plantear. ¿De verdad es una metástasis ósea? Esa es la primera pregunta. Ustedes me dirán, la gamografía ósea dice que hay una hipercaptación. Sí, pero es que la hipercaptación claramente se puede dar en cualquier fenómeno de orden, inclusive inflamatorio o degenerativo, y puede marcar positivo y no necesariamente corresponde a una captación patológica tumoral. El segundo razonamiento es, doctor, tiene una resonancia nuclear magnética que dice que eso es una lesión metastásica. Pues tengo para contarles que no es el gol estándar para el diagnóstico de que tenga una lesión metastásica. Si bien la sensibilidad y la especificidad de la prueba es alta, nunca es del 100%. Frente al comportamiento de los cánceres de mama HER2 positivo, que ya de entrada dije que son de altísima agresividad, una única lesión en una zona de alto estrés, en una paciente que tiene una fragilidad demostrada, con una condición osteomuscular que ustedes ya hablaron y demostraron que está bastante deteriorada, yo me puedo perfectamente atrever a decir que la posibilidad de que esa lesión única a nivel de T12 no sea una metástasis, y por lo tanto nos estábamos enfrentando a una paciente con enfermedad localmente avanzada y no en el escenario de una paciente con enfermedad avanzada. Así pues, una de las recomendaciones que siempre se debe hacer para cuando existe una lesión que no es 100% confirmada de que es una lesión metastásica es que se ofrezca una biopsia guiada por imagen con aguja, que le ofrece baja morbilidad y que tiene un alto rendimiento, casi del 100%, para tener una muestra significativa con muy baja morbilidad y poder aclarar esa duda. ¿Y por qué es importante aclarar la duda si estamos frente a una enfermedad metastásica o no una enfermedad metastásica? Porque las enfermedades en estado 3 o localmente avanzadas tienen una curva pronóstica y predictiva de tratamiento completamente distinto al escenario de un paciente con enfermedad metastásica e inclusive oligometastásica. Para este caso, por la siguiente razón, porque estamos parándonos en escenarios completamente distintos de tratamiento. Una cosa es pararse en el escenario de una enfermedad localmente avanzada, es decir, en ausencia de enfermedad metastásica, y otra cosa es pararnos en el escenario de una enfermedad avanzada o metastásica. Y cuando es avanzada, una cosa es la oligometástasis y otra cosa es la polimetastásica no resecable. Por consiguiente, yo voy a asumir que eso sí es una lesión metastásica, pero ya dije como oncólogo, ojo, que hay una duda razonable de que eso no sea una enfermedad metastásica. Frente a una enfermedad frente a una enfermedad de un CA de mama avanzado, HER2 positivo, en una adulta mayor con estas condiciones especiales,
El protocolo de primera línea que se oferta se llama protocolo Cleopatra. El protocolo Cleopatra está diseñado para aquellos pacientes que tienen enfermedad avanzada o metastásica no resecable en primera línea en pacientes con receptores hormonales negativos, HER2 positivo, independientemente de la edad. Es decir, que esta paciente aplica claramente para esa línea de tratamiento, que no es más que el esquema de docetaxel, trastuzumab, pertuzumab, es decir, que es una tripleta. La tripleta es quimioterapia con docetaxel más doble terapia anti-HER, que es el trastuzumab, y el pertuzumab, que cada uno ataca 2 subunidades distintas del receptor HER. Veo que el oncólogo, y voy a tratar de ser sumamente respetuoso porque la oncóloga o el oncólogo que tomó la decisión en este caso, pues no está acá para dar sus puntos de vista. Sin embargo, mi visión como oncólogo y geriatra es clara en el sentido de que la toxicidad añadida al tratamiento de quimioinmunoterapia o de quimio más terapia target no lo determina la adición del pertuzumab. Resulta que la toxicidad relativa a los pacientes que están en dupleta versus tripleta con la adición del pertuzumab. Es decir, la doble terapia anti-HER no incrementa la toxicidad ya esperada en dupleta, toda vez de que la toxicidad total está determinado es por el quimioterápico tipo taxano o docetaxel. En ese mismo orden de ideas, desde este servicio no se hubiera ofertado docetaxel trastuzumab, sino que se hubiera ofertado trastuzumab pertuzumab, toda vez de que son los medicamentos driver que van a atacar directamente a la cascada de señalización sobre esta zona y se va a reducir la toxicidad demostrada con el docetaxel. En caso de haber preferido quimioterapia añadida, la ciclofosfamida o la capecitabina hubiera sido un medicamento de excelente perfil. Cuando usted mira todos los perfiles de toxicidad, la polineuropatía, la falla cardíaca, el freno medular que produce y la caída en la calidad de vida de los pacientes que reciben este tipo de taxano está claramente demostrado, ¿cierto? Ahora bien, la propuesta de dar trastuzumab emtansina en primera línea está claramente demostrado que no tiene ningún efecto o impacto sobre la supervivencia libre de progresión o calidad de vida en los pacientes o inclusive en supervivencia global, por lo cual el trastuzumab emtansine solo está demostrado su efecto para la segunda línea. La adición del pertuzumab al trastuzumab genera un hazard ratio de 0.68, es decir, que reduce el riesgo de progresión o de muerte en un 30%. En otras palabras, el Cleopatra logró demostrar sobrevidas de hasta de 55 meses en medianas cuando se da la tripleta, y cuando se da la dupleta se reduce esto a menos de 38, 39 meses, demostrando que la adición del pertuzumab le puede incrementar hasta 1 año y medio más, no solamente la sobrevida, sino que va a impactar favorablemente en calidad de vida y al mismo tiempo no va a incrementar la toxicidad como si la adición del docetaxel. Eso para todo el análisis desde el punto de vista oncológico en relación al tema que me compete. En resumen, 1. Duda relativa sobre si en verdad eso es una lesión metastásica. Se recomendaría una biopsia para aclararlo, ya que en caso de ser una enfermedad localmente avanzada, la terapia anti-HER solamente se daría por 1 año y se suspendería y no requeriría ser de tiempo prolongado indefinido en caso de ser una enfermedad localmente avanzada. 2. En caso de confirmarse enfermedad oligometastásica sobre esa zona, se recomienda radioterapia sobre la zona de T12, adición de antirresortivo, y si hubiera preferido más bien trastuzumab pertuzumab y no docetaxel trastuzumab para este caso, y el trastuzumab emtansine se deja para líneas posteriores tras el fracaso del trastuzumab docetaxel pertuzumab. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias.
Ahora vamos ya con toda esta énfasis pues, en el caso clínico, con todas las recomendaciones tanto de la parte oncológica como no oncológica, obviamente como les mencionaba ahorita, de forma transversal a las preferencias del paciente y su familia, que seguramente pues, consistirá en un proceso de educación bastante intensivo respecto pues, a las propuestas quimioterapéuticas que ya se ofrecieron y que se podrían ofrecer a futuro. Abrimos como el espacio entonces a preguntas por parte del público a nuestro grupo pues, de expertos de panel. Le doy la palabra entonces a la doctora Laura. Bueno, muchas gracias. La primera persona que levantó la mano y que va a participar el día de hoy es José Mauricio Campo Chaparro. Vamos a ir abriendo la discusión con las personas que quieren participar y abrir su micrófono y ya leemos algunas participaciones que tenemos en el chat. Doctor José Mauricio Campo, adelante. Bueno, mientras José Mauricio habilita su micrófono, nos cuenta cuando ya pueda participar, vamos a dirigir la siguiente pregunta de Noé Sejudo al doctor David Ricardo. Una discusión muy interesante que hemos tenido al interior de la clínica. Lo que Noé nos dice es, de acuerdo a la epistemología de la terminología, ¿es realmente un equipo interdisciplinario del que se habla o es un equipo multidisciplinario capacitado? Ya que un equipo gerontológico interdisciplinario, nos cuenta Noé, debe cumplir ciertas características. Constaría de una enfermera geriátrica, un gerontólogo, un trabajador social especializado en trabajo social geriátrico y un rehabilitador geriátrico. Doctor David Ricardo, cuéntenos un poco de estas definiciones y por qué la decisión de denominar este equipo como interdisciplinario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el concepto de interdisciplinariedad hace referencia a el trabajo de diversos profesionales involucrados activamente y en conjunto en la valoración o en las intervenciones sobre un contexto dado, en este caso una valoración, una discusión de caso en particular. Esa es nuestra perspectiva de interdisciplinariedad. Cuando se diseñó esta clínica se planteó un modelo geriátrico, ¿sí? Buscando mejorar los desenlaces de la salud de los pacientes oncológicos. Con frecuencia nos encontramos pacientes oncológicos, adultos mayores, sometidos a toxicidad muy significativa por esquemas terapéuticos y, en el otro extremo, pacientes adultos mayores con patología oncológica susceptibles de ser intervenidos para su enfermedad que se consideró que eran pacientes no candidatos con una valoración incompleta a recibir manejo oncoespecífico. El objetivo de esta clínica se diseñó para impactar significativa y favorablemente los desenlaces de los pacientes desde una perspectiva de trabajo en equipo concertado, donde se concertan los diferentes conceptos en un mismo espacio, en un momento dado, para ofrecer intervenciones específicamente. ¿Y por qué son los componentes de esta clínica los que tenemos? Esto viene extrapolado específicamente de las guías ASCO, ¿sí? Que plantean cuáles son los objetivos de intervención en una clínica de oncogeriatría, que son, como se los mencionaba Diego durante la revisión, evaluar, por un lado, todo lo que tiene que ver con el tratamiento oncológico del paciente, evaluar las diversas modalidades terapéuticas que se le pueden ofrecer en un momento dado y se pueden adaptar al contexto en particular de el paciente, bien sea porque el paciente se beneficia o no de una estrategia terapéutica o de muchas en un momento dado. La valoración de componente de gran expectativa de vida, de patología no oncológica, que es supremamente importante a la hora de orientar decisiones, particularmente si nos enfrentamos a pacientes con una expectativa de vida muy limitada, probablemente se nos va a permitir orientar decisiones hacia un manejo más conservador e incluso un mejor cuidado de soporte enfocado en una estrategia paliativa exclusiva. Tercero sería la detección de síndromes geriátricos. Está claro que en una evaluación convencional de oncología, incluso de cuidados paliativos convencional, muchas de las determinantes de vulnerabilidad de un paciente pueden pasar desapercibidos.
En la valoración interdisciplinaria se ponen de manifiesto múltiples determinantes de riesgo que probablemente no serían detectados de otra forma y que nos van a permitir ofrecer intervenciones de calidad y efectivas para mejorar significativamente los desenlaces. De la mano de esto vendría todo el componente de valorar las condiciones, la comorbilidad y las patologías y las condiciones propias de ese paciente susceptibles de intervención en un momento dado y que de nuevo podrían ser mejor detectadas en un contexto de clínica interdisciplinaria. Y por último, el papel de cuidado paliativo, que tiene dos ramas bien importantes en este contexto. Por un lado, todo el componente de cuidado paliativo exclusivo, particularmente para pacientes en escenarios de enfermedad avanzada, con alta carga de síntomas, que ameritan intervenciones desde el cuidado paliativo, enfocadas en 3 pilares fundamentales: el control de los síntomas, transversal durante todo el proceso de la enfermedad, el componente comunicacional, recordando que uno de los pilares del cuidado paliativo es la comunicación, servir como una terapia, como un puente en comunicación entre el paciente y el especialista tratante, donde con frecuencia se dan muchas limitaciones, en parte por los tiempos de intervención, en parte por los recursos disponibles y por el entrenamiento del profesional. No es infrecuente encontrar personas que tristemente tienen que lidiar con situaciones muy difíciles, pero no están preparadas para ofrecer la comunicación de la mejor calidad, lo cual implica no solamente precisión, sino también empatía. Y el tercer elemento es la planificación del cuidado y la toma de decisiones. Entonces, estos son como los elementos importantes que permitieron el diseño de esta clínica y que nos permitieron orientarla con base a las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Ahora bien, probablemente desde esto que les mencionaba, ustedes me podrían decir que entonces si nos aferramos a la definición de grupo gerontológico nos faltan elementos. Sí, sin duda alguna. Digamos que este es un proceso que está en construcción, que está en desarrollo permanente, y agradecemos el aporte del colega que nos hace la recomendación que puede ser pertinente y que podríamos tener en cuenta de acuerdo a cómo se vayan dando los tiempos y los procesos en la clínica. Ahora bien, recordando lo que les mencionaba en la intervención anterior, un elemento crítico dentro de la valoración interdisciplinaria y especialmente en oncología es el tiempo. ¿Por qué? Porque como se los mencionaba, este tipo de pacientes requieren unas intervenciones en un lapso corto de tiempo, dado que el grupo de pacientes como tal tiene una baja tolerancia a tiempos prolongados. Por eso hemos sido prácticos, hemos tratado de ser precisos en el diseño y en las intervenciones de la clínica para impactar los elementos más importantes de la salud de un paciente anciano con patología oncológica. Muchas gracias, doctor David Ricardo. Aprovechando para responder la pregunta de Claudia Gisela, doctor David, porfa. Ella nos pregunta cuál sería el personal adecuado para la realización de las intervenciones domiciliarias. Listo, muy bien. Los servicios de atención domiciliaria en nuestra ciudad se manejan desde diversas modalidades. Una modalidad sería el paciente crónico domiciliario, otra modalidad sería el paciente paliativo crónico, otra modalidad sería el paciente agudo, ¿sí? El contexto de este paciente fue una paciente paliativa crónica. Desde esa perspectiva y en relación a las anormalidades o más bien los déficits que documentamos durante la valoración geriátrica multidimensional, para esta paciente, los elementos de la atención domiciliaria, por lo menos los componentes que deberían ser tenidos en cuenta, son componente de psicología, para el acompañamiento permanente, la parte de psicodinamia no solo para la paciente, sino también para su grupo familiar. Componente de trabajo social, que está incluido dentro de los programas de atención paliativa domiciliaria para el abordaje y la valoración de vulnerabilidad social en el medio ambiente en el que se desenvuelve la persona. Todo el componente de rehabilitación, donde entonces tenemos el componente de terapia física, terapia respiratoria, ambas excepcionalmente pertinentes para el control de los síntomas de esta paciente y para la rehabilitación funcional, que es tan importante en el caso en particular. Toda la visita médica domiciliaria, que nos va a permitir garantizar la oportunidad en la prescripción del manejo de todas las patologías de esta paciente, no solamente lo derivado del control de síntomas, sino también de la comorbilidad de la paciente. Y el componente de enfermería, que va a ser muy importante
importante. Las enfermeras de los programas paliativos domiciliarios tienen formación en cuidado paliativo y muchas de estas también son dirigidas por especialistas en geriatría. Entonces ya tienen también incluso un componente de formación en geriatría, o por lo menos experiencia acumulada. Esos son como los componentes mínimos de un programa de atención domiciliario básico, paliativo, más la visita especializada de el especialista en el domicilio, teniendo en cuenta limitación que no es solamente de nuestra ciudad, sino de todo el país y probablemente de todo el mundo, la gran cantidad de pacientes con necesidades paliativas supera por mucho la oferta de especialistas ampliamente disponibles. Por eso, en muchos servicios de atención domiciliaria, el geriatra, con conocimientos dentro de su proceso de formación en cuidados paliativos, ocupa un papel importante como especialista en la valoración de esos pacientes domiciliarios con el objetivo de ofrecer todas esas intervenciones que son pilares críticos en la atención de ese paciente con necesidades paliativas. Asimismo, va a ofrecer las intervenciones desde la perspectiva del geriatra, que son tan importantes, y haciendo valoraciones dinámicas en el curso del tiempo. Otros elementos importantes que van a ser habilitados dentro del programa de atención domiciliaria con base a las necesidades, pues el componente de rehabilitación compleja. Fisiatras que pueden estar involucrados en la atención rehabilitadora en domicilio, diseñando planes de rehabilitación específicos para los pacientes, el grupo de fonoaudiología en caso de ser necesario, y el papel tan importante y con frecuencia subestimado de la terapeuta o el terapeuta ocupacional, que impacta significativamente en muchos de los síntomas que presentan los pacientes y, por supuesto, tiene un componente educacional supremamente importante, que no solamente es de este profesional, por supuesto, todos los profesionales de atención domiciliaria tienen una carga educacional importante y que impacta significativa y favorablemente a los pacientes de atención domiciliaria. Muchas gracias, doctor David. Doctor Jorge Iván, por acá nos pregunta Karen Bello, para aquellos médicos que están interesados en tener una formación dual como oncólogo y como geriatra, ¿qué opciones tendría y dónde podría obtener más información? Ahí me escuchan. Sí, Doc, lo escuchamos perfectamente. Como dijo el doctor Gómez, la oncología geriátrica y la penetración de la geriatría a la oncología no tiene muchísimo tiempo. Y el doctor que más publica, lo mencionó el doctor Gómez, que es el doctor Ludovico Balducci, pero progresivamente se han venido volcando a la mirada de los demás especialistas no geriatras al mundo de la geriatría para entender toda esta dinámica multidimensional tan compleja, lo que es un paciente anciano con cáncer. Por parte de mi servicio, todas las personas son completamente bienvenidas para quienes deseen a través de la Universidad de Caldas rotar con nosotros y conocer cómo funciona una atención oncológica con tratamientos oncoespecíficos dirigidos y ajustados a la población anciana. E ir entendiendo lo que es la fisiopatología del cáncer en el adulto mayor y cómo es el metabolismo tumoral en cáncer. Porque definitivamente lo que va a impactar directamente en sobrevida para el paciente adulto mayor es la decisión oncoespecífica. Todas las demás intervenciones, como se venía haciendo en esta clínica de oncogeriatría, es para intervenir en calidad de vida, disminuir la toxicidad y la morbilidad relacionada al tratamiento y favorecer la toma de decisiones subrogadas en lo que es sobre tratamientos para los pacientes. Entonces, yo extiendo la invitación para todos los que quieran a través de la Universidad de Caldas, se hacen las rotaciones respectivas para aprender más sobre cáncer en ancianos. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Tenemos una pregunta también para el doctor José Fernando. Creo pues que contamos aquí en la sala con la presencia de varios gerontólogos y ellos nos preguntan cuál sería el papel
del gerontólogo en esas intervenciones del adulto mayor, teniendo en cuenta que es un personal de salud poco conocido? Bien interesante esa pregunta y tiene que ver fundamentalmente con ese concepto que se está trabajando. Debe ser multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Y la experiencia nos ha mostrado el papel tan importante que tiene el gerontólogo para trabajar algunos aspectos relacionados con estos pacientes con cáncer que están muy perdidos dentro de otras profesiones y que tal vez no tienen ningún interés. Por ejemplo, yo siempre insisto que los gerontólogos deben tener claridad respecto a todo lo que son los procesos administrativos y seguimiento de esto, mientras en otras partes del mundo el trabajador social es el que se encarga de demostrar todos esos modelos que existen, y es una persona que coordina en el día a día, especialmente en los modelos de atención de hospitalización para atender esos pacientes. En nuestro país no hemos podido lograr eso, y me parece que ese es un punto clave en lo que tiene que ver con información, con administración. Y siempre pongo un ejemplo que es muy interesante. El modelo de atención más importante que tiene geriatría a nivel para atención de pacientes ambulatorios tiene que ver con el farmacéutico, y eso es muy importante. Pero ¿cuántos farmacéuticos tenemos que estén ligados a esto? Recuerden, encontrábamos un dato impresionante que solo hay 300 geriatras en Canadá, porque a la gente no le gusta trabajar con ancianos, pero en la medida en que vamos permeando otras especialidades, otras profesiones, como son los abogados, todo el área de historia, de geografía, de ciencias sociales, y otras áreas de salud como es la misma educación física, que es muy importante. Creemos que visibilizar este tipo de situaciones y capacitar la gente en oncogeriatría nos va a permitir tener modelos de atención claramente definidos y poderlos evaluar a futuro. Muchas gracias, doctor José Fernando. La última pregunta en aras del tiempo va dirigida al doctor Carlos Gómez. Nos pregunta un asistente anónimo si existen escalas validadas en población de mujeres adultas mayores para detectar síntomas depresivos. Buenas noches. Pues que conozca por lo menos específicas de mujeres, no. De en adulto mayor en general, pues sin importar el sexo, si se ha utilizado, pues a la que la mayoría deben conocer, la escala de presión geriátrica de Yesavage. También hay validado en múltiples ámbitos, incluyendo pues el geriátrico, la PHQ-9, y también está también la escala de presiones de Goldberg, también está de los instrumentos validados en ancianos, pero específicamente para mujeres, por lo menos que yo conozca, no. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés. Con esta última pregunta, damos por concluido el encuentro de escuelas de geriatría de Colombia. Muchas gracias a todos los asistentes y a los participantes, a nuestro ponente, el doctor Diego, y a nuestros asesores de la Clínica de Oncogeriatría de la Universidad de Caldas. Un fuerte abrazo para todos y una feliz noche.